Ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con un nuevo tema que se denomina vectores. Vamos a ver. Vector. Y vamos a dar algunos conceptos y posteriormente vamos a realizar ejercicios relacionados con este tema, ¿no? Primero vamos a definir lo que es un vector. Vamos a hacer un vector. Les voy a desactivar sus micrófonos. Listo. Ahí tenemos lo que es un vector. Un vector, ¿cómo se define? Se define con tres elementos, que son módulo, dirección y sentido. Esos son los tres elementos que definen un vector. ¿Qué es el módulo? El módulo básicamente es el tamaño del vector. Es el tamaño del vector. Tamaño es el módulo. Dirección. ¿Cuál es la dirección de un vector? Básicamente es el ángulo que nosotros podemos utilizar en cada vector. Esto es la dirección. Y finalmente nosotros tenemos una flecha que se encuentra en la parte superior. Entonces para nosotros nos indica la flecha lo que es el sentido. Entonces, cuando ustedes les pregunten cuáles son los elementos que tiene un vector, tienen que decir módulo, dirección y sentido. ¿Ok? Entonces, en función a lo que es un vector, tenemos que diferenciar cuál es la notación del mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cada vector tiene un nombre. Entonces, el nombre, por ejemplo, de este vector lo podemos decir vector A. ¿Cuál es la forma de escritura del nombre de un vector? Básicamente es una letra mayúscula o minúscula seguido con una flecha en la parte superior. Eso es lo que tenemos que diferenciar. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos la notación del módulo o del tamaño del vector? Básicamente, un vector, para describirlo, ¿sí? Se lo escribe de la siguiente forma. A ver, vamos a poner el vector A es igual a la componente en X, que sería el mismo nombre del vector, pero con un componente en X. Al lado siempre se pone lo que se llaman vectores directrices. Existen tres vectores directrices que mayormente conocemos, o dos, dependiendo de la dimensión de un vector. Si es un vector bidimensional, solamente va a tener dos componentes. Mayormente ustedes no les preguntan con tres componentes, no les preguntan con dos. ¿Por qué? Porque utilizamos vectores bidimensionales. ¿A qué me refiero cuando hablamos de vectores bidimensionales? Me refiero a que en el plano cartesiano nosotros tenemos la componente X y Y. Y en esas componentes que nosotros tenemos X y Y, podemos denotar que el vector que se encuentra como Y pertenece al eje X y el vector que se encuentra como J pertenece a Y. ¿Sí? Entonces, mayormente de eso es lo que hablamos. ¿Ya? En el eje X siempre vamos a hablar de Y, en el eje Y vamos a hablar de J. ¿Ya? Ahora, si nosotros tuviéramos un plano tridimensional, porque en algunos casos se utiliza, ustedes cuando lleven lo que es cálculo 2 más que todo, o matemáticas aplicadas, en el caso de la escuela industrial, entonces van a tener la siguiente notación. Acá ya tenemos tres componentes, ya no solamente dos. Tendremos AI más AY con J más AZ. Y en este caso aparece un nuevo elemento denominado K. Como les indico, en el caso nuestro para el examen no les van a preguntar con tres dimensiones, solamente con dos. ¿Por qué con dos? Porque es lo que mayormente se utiliza para la parte de ejercicios, ¿sí?
Y si les preguntan con tres, en este caso, tres vectores directrices, como es en el último ejemplo, es para realizar algunos ejercicios nada más, pero de forma teórica y no así de forma gráfica. Vamos a hacer ejercicios más adelante para aclarar esta parte, ¿sí? Entonces, todo lo que estamos haciendo ahorita es netamente teórico y más adelante vamos a ir empleando estos mismos conceptos para realizar la parte de ejercicios. Muy bien, vamos a avanzar. Vamos a ver, por ejemplo, lo que son las componentes rectangulares de un vector. Esta parte, por si acaso, tienen que anotársela porque en muchos casos lo utilizamos como parte de las fórmulas. Componentes rectangulares de un vector. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a la gráfica. En la gráfica nosotros tenemos un eje en X y un eje en Y. Acá no se olvide que para el eje en X, el lado derecho, ¿sí? En el primer cuadrante es positivo. En el eje Y, ese mismo cuadrante también es positivo. En el segundo cuadrante tenemos a X, pero con el signo negativo. En Y sigue siendo, perdón, sigue siendo positivo. En el tercer cuadrante, ¿sí? En el tercer cuadrante, X es negativo y Y también es negativo, ¿sí? Y en el cuarto cuadrante, X es positivo y Y es negativo. No se olviden, la parte superior para Y es positivo y la parte inferior para Y es negativo. Para X, la mitad hacia la derecha es positivo y la mitad hacia la izquierda siempre es negativo. Es importante que sepamos la parte de los signos porque eso nos va a ayudar a resolver algunos ejercicios y siempre existe alguna confusión en el momento de realizar los ejercicios en el sentido de los signos. Podemos hacer bien la parte de los datos, pero si nos equivocamos en el signo, entonces ya nos hemos equivocado en todo el problema. Entonces tenemos que tener bastante cuidado en ese sentido, ¿ya? Eso más que todo. Ahora, a partir del eje de coordenadas, nosotros vamos a dibujar a nuestro vector. Vamos a cambiar de colorcito para que se note mejor. ¿Ya? Ahí vamos a hacer. Este es nuestro vector, ¿ya? Ese es nuestro vector, se llama vector A. Puedo utilizar el nombre del vector como mayúscula o como minúscula, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos representar este vector, ¿sí? Tiene dos componentes. Una componente en X, que llamamos AX, y tiene una componente en Y, que le vamos a llamar AY. También no nos olvidemos de su ángulo, ¿sí? El ángulo que se encuentra ahí, que ya hemos indicado que nos da lo que es la dirección. Eso tenemos que considerar y tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo nosotros podemos escribir lo que es el módulo de un vector? Vamos a cambiar a negrito. Vamos a escribir acá. Módulo. ¿Cómo se representa y cuál sería la diferencia entre lo que es un vector y lo que es el módulo de un vector? El módulo se representa como el mismo vector, pero le tenemos que poner unas barras alrededor. O también podemos representar el mismo vector, pero con doble barra. Por eso en algunos textos ustedes van a ver con una sola barra o con doble barra. También se lo representa solamente con el mismo nombre del vector, pero sin la flechita encima. ¿Ya? Esas son las formas de representación de lo que es el módulo. Si ustedes ven al vector, pero sin la flechita encima, entonces les están hablando de lo que es el módulo. ¿Ya? Entonces no se olviden de esa parte.
Ahora, si nosotros vamos a representar el módulo de un vector o el tamaño de un vector, ¿cómo lo tenemos que hacer? Y esta parte es más que todo para las fórmulas, ¿ya? El módulo de un vector va a ser igual a lo que es la componente en X más la componente en Y, ¿sí? Ahora, ¿de dónde yo saco el valor de AX y de dónde saco el valor de AY? A ver, vamos a colocar acá. AX, ¿a qué va a ser igual? Para esto nosotros vamos a necesitar realizar un recuerdo de lo que es la parte de trigonometría. Si ustedes se fijan acá, el componente en, estoy remarcando, a ver, vamos a poner otro colorcito para que se note. Voy a remarcar, por ejemplo, lo que es la parte en verde, estoy remarcando lo que es la componente en AX. Y en verde también lo voy a remarcar lo que es la componente AY. Son como vectores, pero que se encuentran en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Si se dan cuenta, ahí nosotros tenemos esos valores. Ahora, para nosotros hallar lo que es AX y lo que es AY, entonces tenemos que recordar lo que es trigonometría. Y para trigonometría, no sé si ustedes se acuerdan, vamos a ponerlo acá mismo, ¿sí? Y eso mismo nos va a ayudar a recordar esta parte. Vamos a ponerlo, a ver, vamos a recordar acá mismo. Vamos a hacer un triángulo, rectángulo, y le vamos a poner el ángulo. Acá lo vamos a seguir anotando como. Vamos a recordar, a ver, aquí lo vamos a poner recordando, lo vamos a poner recordando para que ustedes se acuerden cómo era esto. Por ejemplo, si nosotros utilizamos lo que es trigonometría, ustedes se acordarán que esto es X, esto es Y esto es Z, digamos, ¿no es cierto? Ahora, en trigonometría, por ejemplo, si yo quería encontrar los ángulos seno y coseno del triángulo rectángulo que yo tengo acá, ¿cómo lo hacía? ¿Se acuerdan? Aquí, por ejemplo, sería igual el coseno del ángulo tita. ¿A qué será igual? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién me dice? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál sería el cateto adyacente? Cateto adyacente significa al lado de, entonces al lado del ángulo. Eso tienen que acordarse. Cuando nosotros hablamos de ángulos, entonces tenemos que hablar de cateto adyacente, cateto opuesto, de hipotenusa, más que todo porque estamos utilizando lo que es el triángulo rectángulo y al mismo tiempo vamos a utilizar lo que es Pitágoras. A ver, coseno del ángulo tita. En el gráfico de color verde que se los he anotado, ¿qué llegaría a ser? Cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? La X. Exacto, X. Dividido entre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Z. Z, muy bien. Eso es coseno. Ahora queremos encontrar el seno del ángulo. ¿A qué va a ser igual el seno del ángulo? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál sería mi cateto opuesto? ¿A qué se refiere el cateto opuesto? Quiere decir aquel que está opuesto al ángulo. Por eso se llama opuesto. Y el cateto opuesto nunca va a tocar al ángulo. En este caso, ¿quién sería? ¿Quién es mi cateto Y. opuesto? Y, muy bien. Dividido entre la hipotenusa, que es Z. Z. Eso, muy bien. Ahora fíjense, acá nosotros ya, esto por ejemplo, como les digo, es solamente un recordatorio. Ese es un recordatorio para que nosotros nos vayamos guiando y vayamos utilizando esta información
y vayamos anotando en función a nuestro gráfico. Pero ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con mi vector? Acá, por ejemplo, nos hemos olvidado anotar, este es el vector, ¿no es cierto? Pero el tamaño de nuestro vector se llama A, ¿sí? Es decir, la hipotenusa para nosotros es A. La componente en X, que en este caso lo llamamos X, ahora lo vamos a llamar AX, es X, ¿no es cierto? Y la componente en Y, que era AY, en este caso, sería lo mismo que escribir solamente Y. Y en vez de Z, para nosotros sería lo mismo que escribir A. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Ahora, si nosotros quisiéramos hallar ya no lo que es coseno, sino quisiéramos encontrar el valor de X, ¿qué tendríamos que hacer de nuestra ecuación? Tendríamos que despejar, ¿no es cierto? Tendríamos que despejar. Entonces, ¿a qué va a ser igual X según esta ecuación? A ver, vamos a borrar esta partecita y vamos a continuar acá mismo. Si nosotros quisiéramos encontrar, por ejemplo, vamos a continuar acá. Si quisiéramos hallar X, ¿a qué va a ser igual? Al despejar, Z está dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar, ¿no es cierto? Va a ser Z multiplicado por coseno del ángulo. Si quisiéramos encontrar Y, entonces va a ser Z multiplicado por seno del ángulo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a obtener. Ahora, ¿para qué quiero encontrar X? Fíjense, como ya les había indicado, acá para nosotros X es lo mismo que AX. ¿Por qué? Porque se encuentra en el eje X. ¿Qué sería AY? Sería lo mismo que Y. Pero ustedes me dirán, pero esto no está en la misma posición. Pero si nosotros lo trasladamos, este vector, y lo colocamos acá, ¿va a seguir siendo el mismo tamaño? Sí, va a seguir siendo el mismo tamaño. No va a cambiar en nada, solamente estamos recorriendo la posición, nada más. Entonces, para mí, AY va a ser simplemente Y. Entonces, si nosotros queremos encontrar AX, ¿qué deberíamos de hacer? Deberíamos de encontrar lo mismo que X. Y para nosotros, X, ¿a qué va a ser igual? A Z por coseno de tita. Pero en vez de Z, ¿qué es lo que yo debo colocar? En vez de Z, ¿qué debo colocar, chicos? A, muy bien. A, ¿qué más? Multiplicado por coseno de tita. Ahí está, ¿no es cierto? Acá está. Para encontrar el valor de X, debo anotar Z multiplicado por coseno de tita, pero en vez de X, yo tengo que es AX, y en vez de Z, yo tengo el valor de A, ¿no es cierto? Y eso lo tengo que multiplicar por el coseno del ángulo que me dan. De esa manera yo puedo encontrar el componente AX. Ahora, si yo quisiera encontrar el componente AY, tengo que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Solamente que en este caso tendría que utilizar esta segunda ecuación, ¿no es cierto? Esta segunda ecuación. Ahora, a ver, esto es importante, entonces les voy a dar un par de minutitos para que ustedes puedan copiar esto. Lo voy a borrar esta pizarrita porque no quiero bueno, acá mismo quiero anotarlo, las dos componentes para que ustedes lo tengan mucho más claro. Y esta parte donde dice recordando, quisiera que lo anoten como si fuera operaciones auxiliares o lo pusieran en un lugar donde se puedan recordar ustedes. Esto más que todo está relacionado con la parte de matemáticas, pero es importante para vectores. Ya, a ver, entonces les doy un par de minutitos para que ustedes puedan anotar y luego lo voy a borrar por si acaso. Ya, entonces anótense esa tablita más que todo mientras vamos realizando las siguientes definiciones, ¿ya? A ver, vamos copiando.
Ok. Ya, acá también tenemos que recordar algo importante, sí, antes de que me olvide, es que si nosotros quisiéramos encontrar, por ejemplo, lo que es z, entonces, ¿a qué va a ser igual, por ejemplo, la tangente del ángulo tita? Va a ser igual a la componente en y sobre la componente en x. No se olviden eso, ¿ya? Eso más van a anotar. La tangente de tita es igual a la componente en y sobre la componente en x. ¿Será que lo puedo borrar esta parte? Donde dice recordando. Lo voy a borrar ya, chicos. Sí, sí. Ya, ok. Oh, ya, lo borré, ni modo. Ya. Ok, entonces vamos a colocar lo que es la parte de fórmulas para lo que es vectores. AX, tenemos lo que es AY, de la misma manera, ¿no? Y habíamos indicado que el componente va a ser igual al valor del módulo del vector multiplicado por seno de tita. ¿Sí? Listo. Entonces, nosotros también para encontrar el ángulo que se encuentra, en este caso, con el vector, que es tita, si nosotros quisiéramos encontrar tita, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar la tangente inversa, por eso les decía, es importante las calculadoras, y vamos a realizar la relación entre lo que es la componente en y la componente en x. Esto sería a y dividido entre a x. ¿Ya? Listo. Entonces, para encontrar lo que es el vector, o mejor dicho, el módulo en forma general, nosotros necesitamos realizar la siguiente fórmula. El vector A, como está en base a lo que es el triángulo rectángulo de Pitágoras, entonces vamos a utilizar esa fórmula, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que es igual a la raíz de ax elevado al cuadrado más la componente ay elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esta partecita, lo que les había indicado a un principio, ¿sí? Es en relación a que si nosotros ya tuviéramos el módulo, pero si nosotros no tenemos el módulo, entonces tenemos que aplicar todo esto. ¿Sí? Esas son las fórmulas que nosotros tenemos que considerar. ¿Ya? Entonces, yo les sugiero que anoten esta parte como fórmulas importantes, si quieren llamarlo de alguna forma, para que ustedes puedan repasarlo
y utilizar en los posteriores ejercicios, porque ahorita ya vamos a hacer ejercicios relacionados con estas fórmulas principalmente, ¿ya? Y esa parte es bien importante en el momento de resolución de ejercicios. Eso sería, para encontrar nuestro vector, entonces nosotros tenemos dos componentes, una componente en X y una componente en Y, y tal como está ahí, estamos aplicando teorema de Pitágoras. Ahora, si tuviéramos un componente adicional, que en este caso sería Z, entonces simplemente aquí le agregamos a Z elevado al cuadrado. Entonces, vamos a borrar esta partecita, vamos a extender lo que es ahí, la raíz, ¿no? No se olviden que la raíz también está hasta el final. Muy bien. Entonces, luego de esta sección, vamos a empezar a realizar lo que se denomina métodos de resolución de vectores. Métodos de resolución de vectores. Entonces, vamos a anotarlo ahí. Métodos de resolución de operaciones con vectores. De operaciones con vectores. ¿Ya? Entre los métodos de resolución con operaciones con vectores tenemos diferentes. El primero se denomina método de paralelogramo. Vamos a anotarlo ahí. Método del paralelogramo. Del paralelogramo. Ya, ese es el primer método. Luego tenemos lo que es la ley de senos y cosenos. Ahora, ¿cuándo utilizamos el método del paralelogramo? Cuando tenemos dos o más vectores, los cuales queremos encontrar la suma. ¿Ya? En ese caso. Segundo, podemos decir método ley de senos y cosenos. De senos y cosenos. Esos son los métodos de resolución de los vectores. Ahora, también necesitamos conocer algunos conceptos de lo que son los vectores. Entonces, algunos conceptos importantes que a ustedes les van a servir son los siguientes. Tenemos que, antes de realizar la parte de los métodos, entonces tenemos que conocer algunos conceptos. Por ejemplo, lo que es un vector unitario. Y esto les digo, a veces les preguntan. Entonces, ¿qué es un vector unitario? Es aquel que tiene un módulo igual a 1. Cualquier vector que tenga módulo igual a 1 es denominado vector unitario. ¿Ya? Ejemplo, lo vamos a poner ejemplo. Digamos, para nosotros, módulo de A igual a 1, podemos decir, por ejemplo, módulo de I es igual a 1. Podemos decir, por ejemplo, módulo de J igual a 1. Podemos decir, por ejemplo, podemos nombrar el vector B igual a 1. Entonces, son vectores unitarios. Son vectores unitarios. ¿Ya? Es bien importante. Ahora, también tenemos otros conceptos. Por ejemplo, lo que se denominan vectores opuestos. Vectores opuestos. ¿Cuándo se denominan vectores opuestos? Son cuando tiene misma dirección. Oh, perdón.
mismo módulo, misma dirección, diferente sentido. Aquí, por ejemplo, podemos hacer, digámoslo así, un vector A, tenemos un vector A y tenemos un vector B. Estos podrían ser vectores opuestos. Tienen mismo módulo, tienen misma dirección, pero tienen diferente sentido. También podrían ser vectores opuestos estos otros dos, ¿sí? Vector C y vector D. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Eso tenemos que tomar en cuenta. Tienen mismo módulo, misma dirección, diferente sentido. Luego tenemos también a lo que se denomina vectores perpendiculares u ortogonales. Son aquellos que forman entre sí un ángulo de 90 grados. Esos son los vectores perpendiculares o también denominados vectores ortogonales. Entonces, acá, por ejemplo, le podemos decir, tenemos acá un vector A y tenemos un vector B. Entonces, A es perpendicular o también es ortogonal al vector B, ¿sí? Por si acaso. Son vectores que forman entre sí un ángulo de 90 grados. Esos son los vectores perpendiculares. Listo, entonces hay también otro concepto que les preguntan bastante en los exámenes de admisión, que es vectores máximos o vectores mínimos. Entonces, este concepto en realidad no existe. Pero, por ejemplo, si nos dice, por ejemplo, a veces nos dan una serie de ejemplos y nos dice cuando los vectores se encuentran en una posición para encontrar el valor máximo de los vectores, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando los vectores se encuentran en una posición máxima, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el diagrama cartesiano, ¿sí? Y tenemos dos vectores, a ver, vamos a dibujar, dos vectores que tienen la misma dirección, ¿sí? Es decir, el mismo ángulo. Vamos a dibujar ahí dos vectores. Vamos a hacerlo. Tenemos dos vectores. Vamos a poner un vector más. Vamos a denominar este que se llama vector A, este que se llama vector B, este que se llama vector C. Acá le vamos a poner un vector D. Y acá le vamos a poner un vector E. Aquí le vamos a poner un vector F. ¿Sí? Listo. Entonces, acá, si ustedes se fijan, tenemos varios vectores. Y nos dice hallar la posición o los vectores cuando se encuentran en su máximo valor. ¿Quiénes tendrían que estar en el máximo valor?
ahorita de los vectores. ¿Cómo podemos encontrar la suma de dos vectores que se encuentren en su máximo valor? Ahorita siempre nosotros nos tenemos que fijar cuáles se encuentran en la misma dirección. Eso es un antecedente, ¿ya? Si se encuentran los vectores en la misma dirección, entonces vamos a poder obtener ya sea los vectores máximos o los vectores mínimos. Ahora, cuando se suman los vectores y van en la misma dirección y en el mismo sentido, como en el caso de A y B, ahí es donde vamos a poder obtener el valor máximo de esos dos vectores, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, en este caso, sumamos a cualquier otro vector, si ustedes se fijan, no vamos a obtener el máximo valor. ¿Por qué? Porque no se encuentran en la misma dirección. Ya siempre tenemos que tomar eso como referencia. Aquí vamos a obtener el máximo valor. Luego, si nosotros quisiéramos encontrar el valor mínimo, ¿sí? El valor mínimo entre dos vectores, ¿qué tendríamos que considerar? Igual que se encuentren en la misma dirección, pero en sentidos opuestos, es decir, tendríamos que buscar los vectores opuestos. En este caso tendríamos que obtener, por ejemplo, A menos D, digamos, o A más D, por así decirlo, ¿no? A más D. ¿Por qué con D? Porque D se encuentra en el sentido opuesto a A. Y a comparación de B, el que tiene mayor valor, en este caso, es el vector A. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros podemos obtener el mínimo valor. Tal vez esta sección no me están entendiendo muy bien, pero cuando hagamos los ejercicios, ahí se van a dar cuenta cómo es la aplicación de lo que les acabo de decir. Esto más que concepto es, digamos, una forma de darnos cuenta y detectar los valores máximos y mínimos que podemos obtener en los vectores, ¿ya? Listo. Entonces vamos a continuar ahora sí con la parte de ejemplos, ¿sí? Vamos a comenzar con lo que es el método del paralelogramo. Vamos a ponerlo acá. Método del paralelogramo. El método del paralelogramo, ¿en qué consiste? Consiste básicamente que si yo tengo un sistema de coordenadas, en el sistema de coordenadas tengo una serie de vectores que son dos o más vectores. Para resolver dos o más vectores, deseo encontrar la resultante. ¿Sí? Entonces, para este caso, por ejemplo, siempre nos van a dar un gráfico. Cuando nos den un gráfico, yo lo que les recomiendo es utilizar este método. Por ejemplo, acá nos pueden dar un valor de un vector A, nos pueden dar un valor de un vector B, nos pueden dar un valor de un vector C. Entonces, si ustedes se fijan acá, ya nos están dando más de dos vectores. Entonces, aconsejable utilizar este método. ¿En qué consiste? Consiste básicamente en encontrar el valor, el módulo de la resultante, que va a ser igual básicamente a las componentes de la resultante en X más las componentes de las resultantes en Y elevadas al cuadrado en raíz. ¿Sí? Es decir, encontramos un nuevo vector que se encuentra en lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Ahora, ¿cómo encontramos la componente en X? La componente en X se encuentra con todo lo que hemos hablado al principio, ¿no? La componente de AX más la componente de BX y más la componente de CX. Lo mismo va a suceder con RY. Encontramos la componente AY más la componente en BY más la componente de CY. ¿Sí?
Entonces ya tenemos las componentes y si nosotros quisiéramos encontrar el ángulo del vector resultante, en este caso, a ver, lo vamos a llamar, le llamaremos beta. Para encontrar el ángulo del vector, entonces ponemos tangente inversa de lo que es el componente en RY sobre el componente de Rx. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros encontramos. Todo esto tenemos que hallar. Ahora, el método del paralelogramo también se lo utiliza como parte del método gráfico. ¿A qué se refiere el método gráfico? El método gráfico básicamente es aquel en el cual nosotros utilizamos un vector y utilizamos la secuencia de los otros vectores. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos acá 3 vectores, A, B y C. Entonces, para saber cuánto más o menos, según mi gráfico, me va a salir la resultante, ¿qué voy a hacer? Agarro el primer vector. En este caso yo voy a agarrar A, pero pueden agarrar cualquiera de los vectores. Voy a agarrar, por ejemplo, el vector B y lo voy a trasladar hacia donde se encuentra el vector A. Ahí lo voy a trasladar. No se olviden que tiene que ser también el mismo ángulo. ¿Sí? Estoy trasladando el vector B. Y a continuación del vector B, tengo que trasladar el vector C. Entonces voy a dibujar el vector C. ¿Ya? Tal cual. Una vez que he dibujado los vectores, para encontrar la resultante, entonces, ¿qué debo hacer? Voy a utilizar el punto de inicio, ¿sí? El punto 0 que se encuentra en medio, y voy a dibujar lo que es el módulo del vector resultante. Para mí, aproximadamente, según mi gráfico, me tendría que salir en el primer cuadrante. ¿Eso qué significa? Que el ángulo me va a salir positivo, que el valor también va a ser positivo tanto en X como en Y. O sea, es una forma de predecir los resultados. Esta forma gráfica que les indico no es obligatoria que lo hagan. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a realizar los ejercicios del examen, no les va a alcanzar mucho tiempo para realizar la parte gráfica. Lo que yo les sugiero es que primero hagan la parte analítica, que se refiere básicamente a las fórmulas que les estoy dando acá. ¿Sí? A ver, haremos el ejemplo correspondiente. Estas son las fórmulas. Espero que se estén anotando, ¿sí? Esta parte más que todo para la resolución del siguiente ejercicio, ¿sí? Para resolver el siguiente ejercicio necesitamos esas fórmulas. Y también la calculadora, por si acaso, ¿ya? La calculadora vamos a necesitar en este caso. A ver, terminen de copiar. ¿Ya? A ver, lo que vamos a hacer ahora, sí, en caso de que alguien tenga problemas con su calculadora, bueno, la mía ya está un poco viejita, pero la sigo utilizando porque me ha servido de mucho. Y como les digo, ¿no? Tienen que conocer a su calculadora. Para el día del examen, ustedes van a llevar sus calculadoras y yo, como les había indicado en la primera clase, no es aconsejable que ese ratito se compren o se presten alguna calculadora. ¿Por qué? Porque no van a saber el manejo de la misma y pueden cometer varios errores. Tal vez sepan muy bien toda la parte de cómo hacer los ejercicios, pero si no manejan bien su calculadora, entonces los resultados no les van a salir correctamente. Y si ustedes se han fijado en la mayoría de los
ejercicios que nos dan en los exámenes de admisión son de selección múltiple y si ustedes seleccionan mal lo que es el resultado, por más de que su procedimiento esté correcto, no les van a validar la respuesta, ¿no? Entonces, eso tienen que tener bastante cuidado. Ya, muy bien. Comenzaremos con los ejercicios. Ya. Bueno, vamos a comenzar con este primer ejercicio, ¿sí? Y este es un ejercicio de examen, por si acaso. Dice, en el siguiente sistema, de vectores, ejercicio de examen. El vector resultante es igual, a, y nos dan un gráfico. Este es el gráfico. Tal vez algunos que tienen sus exámenes pasados hayan visto este ejercicio, ¿no? Es uno de los ejercicios que se ha repetido en, si mal no me equivoco, unos 2 exámenes o 3. Este es el vector A, este es el vector B, este es el vector C, vector D, vector E y vector F. Las soluciones son, inciso A, vector A, inciso B, vector B, inciso C, vector C, inciso D, vector D, inciso E, ninguno. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar un par de minutitos para que ustedes vean cómo podrían resolver este ejercicio, ¿no? No nos vamos a dar mucho tiempo, vamos a hacer unos 2 a 3 minutos y si alguien sabe la respuesta, entonces me dice. Ahorita tenemos 8:54 minutos. A las 9 en punto les pregunto cuál sería la respuesta o si alguien la tiene más antes, mucho mejor. ¿Ya? A ver, vamos resolviendo ese ejercicio. A ver, intentaremos, chicos. Hagan de cuenta que ustedes ya están dando el examen y cómo podrían resolver este ejercicio. Después lo resolvemos conmigo, no hay problema, pero quiero saber si alguno de ustedes logra encontrar la respuesta. ¿Ya? Y si tienen la respuesta, hagamos lo siguiente. Mándenlo al grupo. Ya, mándenlo al grupo y vamos a ver si está correcto o no está correcto. Yo les voy a ir diciendo si está o no está correcto lo que han resuelto. ¿Ya? Una capturita al grupo. Vamos.
¿Cómo vamos? ¿Alguien o nada? ¿Alguien tiene la respuesta? Nada, chicos. Ya, lo resolveremos entonces, ¿ya? Veremos cómo se resuelve. Vamos a poner ahí. Solución. Vamos a darnos un espacio para el siguiente. ¿Qué es solución? Muy bien, vamos a redibujar nuevamente nuestro gráfico y a partir del gráfico tenemos que ir analizando los conceptos que hemos utilizado anteriormente, ¿no? Ahí tenemos nuevamente este gráfico, ustedes ya lo tienen, pero yo lo estoy dibujando nuevamente para mostrarles la solución que se debería de realizar, ¿ya? Ok. En este caso, por ejemplo, lo que tenemos que fijarnos es lo siguiente. ¿A qué va a ser igual el vector resultante? El vector resultante, ¿ya? Va a ser igual a la suma de todos y cada uno de los vectores. ¿Eso qué significa? Que va a ser A más B más C más D más E más F, ¿sí? Ese es mi vector resultante, pero si ustedes se fijan, no tengo esa respuesta en la pregunta. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que reducir lo más posible para encontrar el resultado final. Para eso, ¿qué debo hacer? Ya, tengo que fijarme algunos conceptos. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, a ver, vamos a dibujar nuevamente, pero con otro colorcito, el vector A y el vector C, ¿qué tipo de vectores serán? ¿Se acuerdan? Son vectores opuestos, ¿no es cierto? Porque tienen el mismo módulo, tienen misma dirección, pero tienen diferente sentido. ¿Eso qué significa? Que yo puedo decir que el vector A es lo mismo que el vector C, pero con sentido negativo. ¿Por qué? Porque es todo lo mismo, pero lo único que es diferente es el sentido. Y cuando el sentido es diferente, entonces yo puedo asumir que ese vector es negativo o es opuesto al otro vector. Lo mismo sucede con el vector B, y el vector D. Si se fijan, de la misma manera, ¿no? El vector B es lo mismo que menos el vector D. Ya, entonces ahí he logrado reducir un poco ya mis valores de los vectores. Entonces voy a escribir nuevamente, ¿sí? Lo voy a cambiar. El vector resultante va a ser, en vez de colocar A, yo voy a colocar menos C. En vez de colocar B, voy a colocar menos D más C más D más E y más F. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, yo puedo simplificar, ¿no es cierto? Porque tengo mismos valores, pero diferentes signos. Voy a simplificar C positivo y C negativo, D positivo y D negativo. Mi resultante final, ¿a qué va a ser igual? A E más F. Pero acá yo debo analizar si es que se puede reducir todavía o no se puede reducir. Entonces, como yo
acá ya sé que mis otros vectores se han simplificado, entonces solamente voy a dibujar el vector E con el vector F. ¿Por qué? Porque estos vectores no son opuestos, tampoco tienen el mismo módulo, no estoy segura si tienen o no el mismo módulo, lo único que sé es lo que me está mostrando el gráfico que yo tengo. Entonces voy a dibujar el vector E y voy a dibujar el vector F, ¿sí? Voy a dibujar el vector E y voy a dibujar el vector F. Entonces, a partir de ese punto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si ustedes se fijan, este es el punto de inicio, ¿no? Donde se encuentra el vector A, el vector B, y ahí mismo inicia lo que es el vector E. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a dibujar un sistema de coordenadas, pero solamente para esos vectores, ¿ya? Voy a dibujar un sistema de coordenadas hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque hacia esa dirección se encuentran mis vectores. Entonces, para mí esto va a ser X y esto va a ser menos Y, ¿no es cierto? Hacia abajo. Ahora, lo que yo tengo que encontrar es el vector resultante. Y como les había indicado anteriormente, si yo voy a sumar los vectores, entonces la resultante siempre va a partir del punto de inicio. Y mi punto de inicio es donde comienza el vector E. Por lo tanto, mi vector resultante va a encontrarse desde el punto de inicio hasta donde termina el último vector. Es como en este caso. A ver, acá les muestro. Acá, ¿no es cierto? Mi vector resultante, para encontrarlo, entonces he unido todos los vectores y para encontrar el vector resultante he partido del inicio hasta donde termina el último vector. Es lo mismo. Acá estoy haciendo exactamente lo mismo y ese es mi vector resultante. Pero este vector resultante, si ustedes se fijan, según mi gráfico, ¿a quién se parece? ¿A quién se parece el vector resultante? ¿Quién sería del mismo tamaño y de la misma dirección de ese vector R en el gráfico? En este El gráfico. vector C, Eso, muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el vector R es lo mismo que el vector C. Y mi respuesta sería esa. Acá lo anotamos que el vector C es el valor del vector resultante. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Preguntas, dudas, tal vez algo que quisieran preguntar en este momento? Ya, una recomendación que les puedo dar cuando tengan este tipo de ejercicios, ¿sí? Es que si ustedes ven que desde el punto que se parte, ¿sí? A ver, aquí vamos a poner color celestito. Desde el punto que se parte, si se forma un cuadrado, ¿sí? Si se forma un cuadrado o un rectángulo, como en este caso, y se cierra el ciclo, tal como está acá, esa suma siempre les va a dar 0, ¿ya? Y solamente tienen que tomar en cuenta al resto de los vectores. Si ustedes se fijan, acá A, B, C, D, ¿sí? Todo esto forma un rectángulo. Y si ustedes se han fijado, han desaparecido automáticamente. ¿A quiénes hemos tomado en cuenta? A los que no se encuentran dentro, a los que no se encuentran en ese rectángulo, ¿no es cierto? A los que están fuera de ese rectángulo. A ver, vamos a hacer un ejercicio rapidito y ahí ustedes me van a dar la respuesta, ¿ya? A ver, igual, la pregunta va a ser la misma, hallar la resultante, ¿ya? Y les voy a dar otro gráfico. Simplemente vamos a cambiar el gráfico y ustedes me van a decir cuál es la respuesta. Para saber si se ha comprendido. Y eso lo van a hacer mucho más rápido porque ya saben cómo hallar el valor de la resultante. A, B, C, D, esto es E y esto es F.
¿Cuál sería el valor de la resultante? ¿Alguien sabe? Acá, ¿quiénes se eliminan? Igual, A, B, C, D. ¿Qué me queda? E y F. Entonces, hago un gráfico para E y para F, ¿no es cierto? E, F. Mi resultante, ¿cuál va a ser? El punto de inicio hasta el último vector. Esta va a ser mi resultante. ¿Y quién es mi resultante? B. D. D, a ver, D, ¿seguras? B. B, muy bien, B. Tienen que fijarse el sentido también. Cuidado, se confundan. El sentido es importante, ¿ya? Fíjense, el sentido de R es el mismo que el sentido de B y es opuesto a D, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si, digamos, en las respuestas me aparece algo así? No sé. A, inciso B, me parece, qué sé yo, me aparece menos B, inciso C, me aparece C, inciso D, me parece menos D, inciso E, ninguno. ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Cuál debo seleccionar? ¿Qué dice? Ninguno. Ninguno. ¿Será? A ver, ¿qué hemos hablado de los vectores opuestos? ¿Se acuerdan? Si en este caso no existe, menos B no puedo poner porque no es la respuesta, ¿no es cierto? ¿Cuál sería mi respuesta? Menos D. Menos D, muy bien. A veces nos dan ese tipo de cosas. Menos D. ¿Por qué? Porque menos D es lo mismo que B. ¿Sí? Eso tienen que también tomarlo en cuenta. Por si no encuentran una respuesta correcta, entonces tienen que analizar si es el vector opuesto de alguien más. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Eso tienen que tener cuidado, ¿ya? ¿Alguna pregunta adicional de este ejercicio? Este es un clásico, por si acaso, chicos. He visto varios exámenes que tienen esta pregunta y es así como se resuelve. ¿Nada? Muy bien, entonces continuamos con lo siguiente. Ahora vamos a realizar lo que es otro ejemplo, también es de examen, por si acaso. Aquí vamos a utilizar lo que es la calculadora. Dice, en el sistema, hallar el módulo del vector resultante. El módulo del vector resultante. Y nos da un gráfico. Ya, este es un gráfico, pero se los voy a dibujar acá. Ustedes lo van a hacer más bonito en su casa, ¿ya? Aquí es 30 grados. El valor de A nos dice que es igual a 20. Luego acá nos coloca otro vector que dice que tiene un ángulo de 45 grados. Vector C, que vale 40 newtons. Este igual es 40 newtons, algo que no se nota muy bien. Y el otro vector, que es el vector B, que vale 10 newtons y tiene un ángulo de 50 grados. ¿Ya? Y nos da las opciones, ¿no? Nos dice, inciso A, 40,6 newtons, inciso B,
20,6 newtons. Inciso C, 30,6 newtons. Inciso D, 10,6 newtons. Inciso E, ninguno. Ninguno. Listo, esas son nuestras opciones. Ahora, esto lo vamos a resolver directamente porque no hemos resuelto ni un ejercicio completo de este tipo, ¿no? Entonces, pero lo que sí voy a necesitar es el apoyo de ustedes con el uso de su calculadora y vamos a ir verificando si todos sacan lo mismo y si alguien tiene problemas, entonces me indica, ¿ya? Ok, vamos a poner la solución. Acá, lo primero que tenemos que ver, ¿sí? El gráfico nuevamente lo voy a realizar en un costadito para que se vea mejor y no nos perdamos con todos los valores, ¿no? A, acá tiene 30 grados, el valor de A es 20. Acá tenemos otro vector que vale 10 newtons, que es B. Y acá vale 50 grados. Acá vale C igual a 40 newtons. Y es 45 grados. ¿Sí? Ahora, vamos a hallar lo que son las componentes en X y lo que son las componentes en Y. Entonces, para encontrar la resultante, como les había indicado, primero tenemos que encontrar las componentes en X. Entonces, vamos a poner R en X. ¿Ya? R en X. Y al finalizar vamos a encontrar el módulo del vector. Ok, entonces para encontrar la componente en X, entonces decimos AX más BX más CX, ¿ya? Y de cada uno de estos componentes vamos a identificar quiénes son los componentes en X. Para eso vamos a utilizar otro colorcito. Para el AX, si ustedes se fijan, siempre tienen que fijarse lo que es dónde se encuentra el ángulo. Si se encuentra al lado de X o al lado de Y. Cuando se encuentra al lado de X, por ejemplo, ustedes tienen que fijarse si está en el mismo eje. En este caso, para A, el ángulo se encuentra en el mismo eje. Por lo tanto, si se encuentra en el mismo eje, ustedes siempre pónganle coseno. Y si no se encuentra el ángulo en ese lugar, pónganle seno, siempre, ¿ya? Esa es una forma de que nosotros podamos identificar si vamos a utilizar el seno o el coseno del ángulo. Ok, entonces vamos a anotar. Para AX, no se olviden los signos. Ambos son positivos en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante es X negativo, Y positivo. Tercer cuadrante, ambos negativos. Y cuarto cuadrante, X positivo, Y negativo. ¿Ya? Siempre tengan en cuenta eso para no confundir los signos. En el primer cuadrante se encuentra A. Entonces vamos a anotar el valor de A, que sería 20. ¿Sí? 20. El valor que tenemos, la componente en X, multiplicado por el coseno del ángulo en cuestión, que en este caso sería 30 grados. ¿Sí? Y como está en el lado positivo de X, entonces se conserva el signo positivo. Listo, ya tenemos anotado A. Más le decimos el valor de B. B se encuentra en este caso en el lado negativo de X. Entonces vamos a cambiar ese signo de positivo por negativo. ¿Sí? Lo vamos a poner negativo. ¿Por qué? Porque se encuentra en el lado negativo de X. ¿Ya? Entonces anotamos nuevamente el valor de B, que en este caso es 10, y la multiplicamos por el coseno o seno del ángulo. En este caso, si ustedes se fijan, el ángulo también se encuentra al lado de X, ¿sí? Por lo tanto, vamos a anotar coseno de 50 grados. Finalmente,
tenemos el vector C. C se encuentra en el lado positivo o negativo de X. ¿Qué me dice? ¿Qué signo debo colocar? Negativo. Positivo, muy bien. Positivo, porque se encuentra en el lado positivo de X. No se olviden. Ahora, le voy a colocar ahí 40, que sería el valor de C, multiplicado otra vez. Nos fijamos, está tocando el ángulo al lado positivo de las X. Por lo tanto, le vamos a poner coseno de 45 grados. Y listo. Entonces ya tenemos toda esa información y vamos a meter todos esos datos a nuestra calculadora. Ahí ustedes me tienen que ayudar. ¿Cuánto sale? A ver, me van a dictar ya. 20 por coseno de 30. Ah, otro dato importante. A ver, les voy a mostrar mi calculadora como imagen para que vean. Bueno, como les digo, ¿no? Mi calculadora es antigüita, pero yo ya estoy muy acostumbrada a esta calculadora y la utilizo bastante, ¿no? Entonces, a ver, les voy a mandar la imagen al WhatsApp y sobre eso mismo les voy a ir explicando, ¿sí? Cómo funciona mi calculadora y en función a eso también ustedes pueden ir viendo y revisando las funciones que tienen sus calculadoras propias, ¿ya? Ahí está. Esa es mi calculadora. A ver, denme un segundito, les voy a mostrar por acá. Ya. Esta es mi calculadora, ¿sí? Lo que quiero que vean es lo siguiente. En la pantalla, ¿sí? Tienen tres letras. La letra R, la letra D y la letra G. Fíjense ustedes que siempre esté en la letra D. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar las funciones, ¿sí? En función decimal, entonces es necesario que esté en D. Si está en R, cámbienle a D. ¿Cómo lo pueden cambiar? Bueno, en el caso de mi calculadora, por ejemplo, dice mode. Entonces, en mode, acá me indica qué teclas yo debo presionar para cambiar, digamos, a D, a RAD, a GRA, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en mi caso, aprieto mod y la tecla 4. En algunos casos no les indica eso. O también en algún caso acá me da algunas pautas de cómo cambiar el modo, digamos, de grados, de radianes, de grades, etcétera, ¿no? Entonces, en mi calculadora misma me dice eso. Pero en el caso de ustedes, si es que sus calculadoras no tienen una escritura por delante, generalmente en la tapita de atrás les da algunas indicaciones. Y como les he indicado en la clase pasada, en el peor de los casos, lean sus manuales. En sus manuales les van a decir cómo cambiar de modo. Y si alguien tiene algún problema adicional, entonces me puede mandar su calculadora y le podemos indicar también qué teclas puede presionar para cambiar el modo, ¿no? Pero como les digo, lo más aconsejable es que utilicen el manual de su calculadora, ¿ya? Y acá, ¿no? Las funcioncitas que algunas ya se me borraron a mí, pero acá también es importante cuando ustedes quieren utilizar seno, coseno, tangente, estas teclas igual todas las calculadoras lo tienen. Ahora, si ustedes quieren encontrar valores inversos, solamente presionan la teclita Shift y las mismas teclas que dicen seno, coseno y tangente. Si se fijan, las letritas amarillas ahí encima están, ¿no? Entonces, esa es su doble función que tienen las calculadoras en el momento de resolver algunas funciones trigonométricas, ¿ya? Entonces, eso más que todo para que lo tomen en cuenta. Ok, no sé si alguien tiene problemas con su calculadora o todos estamos bien. Lo van a cambiar de R a D. Enseguida vamos a sacar la respuesta y todos deberían de sacar la misma respuesta, ¿no? Eso es bien importante.
Ya. A ver, vamos a sacar. ¿Cuánto nos sale? $39.18. Ya. A ver, vamos a anotar. ¿Han sacado ese mismo valor los demás? Ay, sí. Ya, muy bien. 39,18. 18. Muy bien. Entonces anotaremos ese valor. Eso es lo que nos sale en Rx. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con Ry. Para Ry, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, igual la componente AY más BY más CY. Ok, entonces acá vamos a anotar con azul igual. Ry le vamos a poner. Ry. Ahí anotaremos los datos que tenemos, ¿no? Entonces en este caso sería en AY. AY está en positivo. Siempre fíjense en los signos de lo que es la componente en X como lo que es la componente en Y. Sería 20, ¿sí? 20, el valor de A. Y como ya hemos utilizado coseno en X, ahora tendríamos que utilizar seno. ¿Por qué? Porque nunca vamos a utilizar doble coseno o doble seno. Siempre vamos a utilizar un coseno y un seno. Ya, entonces, para hacerlo un poquito más fácil, entonces yo ya sé que coseno está correcto. Entonces, vamos a colocar acá seno. Seno de 30 grados. Listo. Eso ya tenemos con AY. Para BY, fíjense, igual se encuentra en el eje positivo de Y. Entonces vamos a poner más 10. Nuevamente, hemos utilizado coseno, ahora vamos a utilizar seno. Eso no entendí. Eso. Seno. Luego, para C, fíjense, C se encuentra hacia abajo. ¿Qué signo debo colocar para Y? Negativo. Negativo, muy bien. Entonces pongo negativo 40 multiplicado por seno de 45 grados. Algo aquí que es bien importante, chicos, y que tienen que recordarse siempre, que los signos de X y los signos de Y no siempre van a ser iguales. ¿Ya? A veces algunos en forma mecánica se anotan los mismos signos, no. Tienen que analizar en qué cuadrante se encuentra el componente tanto en X como en Y para poner los signos. Y eso puede hacernos cometer también a veces errores. A ver, ¿cuánto nos sale RY? A ver, díctenme, por favor. Menos 10,62. Ya, muy bien. ¿Alguien más ha sacado ese valor? Ok. Sí, está perfecto. ¿Ya? Entonces eso nos sale. Ahora vamos a encontrar el valor del módulo resultante. Ya tenemos Rx, ya tenemos Ry. Entonces encontramos el valor de la resultante. Entonces vamos a anotar ahí. R es igual a la raíz de la componente en X elevado al cuadrado más la componente de Y elevado al cuadrado. Ahora, para meter a la calculadora, lo que les recomiendo que hagan es lo siguiente. R, van a poner raíz, van a poner paréntesis, ¿ya? Y luego van a poner un paréntesis adicional, ¿ya? Le van a poner 39,18, que es el valor de X elevado al cuadrado, más, otra vez paréntesis, menos 10,62 elevado al cuadrado, cierran el paréntesis principal y me van a dictar la respuesta. De esa manera lo van a hacer ya en su calculadora.
¿Para qué ponemos el paréntesis? Es que algunas calculadoras, por ejemplo, no se los colocan la raíz completa. Hay calculadoras que sí lo hacen, pero hay algunas que no. Entonces, esto estamos haciendo de forma genérica para evitar errores, ¿ya? Ese no se olviden abrir y cerrar el paréntesis principal. ¿Cuánto nos sale, chicos? ¿Merita? 40,59. Ya vamos a anotar ahí, 40,59. Entonces, este es el valor de mi resultante. Vamos a ver si en la pregunta tenemos ese resultado. Fíjense, solamente tenemos con un solo decimal. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo que es el redondeo. El redondeo básicamente si es un número mayor que 5, ¿sí? Entonces, automáticamente se le coloca el número siguiente. Entonces, 40,6 sería, ¿no? Nuestra respuesta. Esto aplicando lo que es el redondeo de un solo decimal. ¿Listo? ¿Tenemos esa respuesta? Sí, tenemos. Entonces, esa había sido la respuesta que nos pedía en la pregunta. ¿Está correcto? ¿Alguna duda, consulta tal vez del ejercicio? Ya. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a agregar también es cómo encontrar el ángulo del vector resultante. Muy bien. Eso no nos está preguntando, pero nosotros lo vamos a agregar por si también en algunas preguntas nos pide ambas cosas. No nos pide la resultante, pero también nos pide hallar el ángulo. ¿Cómo hallamos el ángulo? El ángulo se halla con la tangente inversa de la componente RY sobre la componente RX. ¿Sí? Esa es nuestra fórmula. Entonces, nuevamente vamos a aplicar los datos que ya hemos obtenido. Vamos a colocar tangente inversa. ¿Sí? Esto lo obtienen ustedes apretando lo que es la tecla Shift y la tecla tangente. ¿Ya? Ahí van a obtener tangente inversa. Anotamos el valor de RY, que sería menos 10,62 dividido entre 39,18. Ahí, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto me sale el ángulo? No se olviden los paréntesis, ¿no? Es bien importante los paréntesis. Menos 15,16. Ya. Menos 15,16. Veamos. Ahora, este signo menos, por ejemplo, puede que no nos den en lo que es las respuestas. ¿Por qué? Porque a veces, ¿esto qué significa este signo menos? Que se encuentra en el cuadrante, en el signo menos de RY significa que se encuentra en el tercer o en el cuarto cuadrante. Pero si se trata de RX positivo, entonces significa que se encuentra en el cuarto cuadrante. Este signo simplemente nos indica que se encuentra al lado de lo que es las manecillas del reloj inversas, o sea, un ángulo recorre en este sentido, pero si nosotros lo colocamos en el sentido inverso, ¿sí? Entonces esto se torna como negativo. Simplemente nos indica que está recorriendo en sentido contrario. Eso nada más. Ahora, si no nos pone el signo, entonces no pasa nada. ¿Ya? Entonces sería lo mismo que colocar el mismo ángulo, pero desde el eje X. ¿Ya? Entonces nos puede o no nos puede dar el resultado con el signo positivo o negativo. Es indistinto. ¿Ya? El punto es de que ustedes saquen el ángulo que nos indica y para nosotros en este caso, a ver acá lo vamos a dibujar para que se note mejor, significa que nuestro vector resultante está con ese ángulo, ¿no? Está con un ángulo más o menos de ese tipo, ¿no? Desde el eje X hacia donde se encuentra el vector, ¿sí?
Ok, entonces ya habíamos encontrado lo que es la resultante y lo que es el ángulo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda de este ejercicio? Tal vez. ¿Ninguna? Ok. Vamos a pasar a los siguientes ejercicios. Bueno, en lo que es exámenes de admisión, preguntan bastante lo que es la parte de vectores, por si acaso, ¿ya? Entonces eso también para que lo tomen en cuenta, revísenlo todos los ejercicios relacionados a los vectores de los exámenes de admisión y se van a dar cuenta que en todos los exámenes sí o sí mínimamente una o dos preguntas les van a dar de vectores. Vamos a hacer una más de vectores de esta sección y luego vamos a pasar a la otra parte que sería métodos de resolución por triángulos, ¿sí? Hay una pregunta que también siempre les dan y eso es un clásico también. A ver. Un segundito, estoy buscando la pregunta. Aquí está. Muy bien. Esta es la pregunta. Me dice el módulo de la suma de dos vectores unitarios perpendiculares es, dos puntos, inciso A, 1, inciso B, 2, inciso C, raíz de 2, inciso D, 1 sobre raíz de 2, inciso E, ninguno. A ver, ¿cómo resolveríamos eso? Igual es una pregunta que siempre veo en los exámenes, que es bastante común y es bien conceptual. ¿Cómo lo haríamos? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Ve? ¿Cuál? ¿Cuál dijiste? ¿La B? A ver, vamos a comprobar, ¿ya? ¿Alguien más tiene la respuesta? La A. Muy bien. A ver, vamos a ver ahorita, vamos a verificar cuál es. Hasta el momento me han dicho A, me han dicho B. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Muy bien. Ya. A ver, resolveremos. Solución. Esto es bastante cortito y es bastante conceptual, ¿no? Así que, bueno que presten atención. Dice, tenemos dos vectores unitarios. Vamos a poner y vamos a dar nombres, que sea A y que sea B. ¿Está bien? Tenemos dos vectores. Hemos dicho que un vector unitario es aquel que tiene módulo igual a 1, ¿no es cierto? ¿Y qué más nos dice? Que son perpendiculares. Entonces, vamos a dibujar acá este que sea mi vector A y este que sea mi vector B. ¿Cómo me doy cuenta que son perpendiculares? Porque entre los dos tienen que formar un ángulo de 90 grados. ¿Cómo encuentro la resultante de esos dos vectores?
La resultante no se olviden que es igual a la componente en X más la componente en Y, que en este caso, vamos a poner aquí, Rx. Rx elevado al cuadrado más Ry elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Hasta ahí todo bien, ya sabíamos eso. Ahora, ¿quién sería el componente en X? A ver, Rx. A ver, buscaremos el componente en X. Si ustedes se fijan, solamente hay un componente en X. ¿Quién es ese componente en X? La A. Ah, muy bien. ¿Por qué B no puede ser componente en X? Porque no tiene componente en X, solamente tiene componente en Y. Entonces vamos a anotar componente en Ry. ¿Quién es el componente en Ry? Solamente B. 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 Muy bien. Es que en este caso no podemos colocar al vector A. ¿Por qué? Porque no tiene componente en Y, solamente tiene componente en X. Listo. Entonces, reemplazamos los datos. Decimos, ya sabemos que Rx es A y también sabemos que Ry es B. Entonces, en vez de poner Rx, ¿qué vamos a colocar? A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Pero nosotros sabemos que son vectores unitarios. Y si son vectores unitarios, ¿cuánto vale el módulo de A? 1. 1, muy bien. 1 elevado al cuadrado más, ¿cuánto vale el valor de B? El módulo de 1. 1, muy bien. 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto es la respuesta ahí? Raíz de 2. Eso, muy bien. Raíz de 2. ¿Cuánto había sido mi resultante? Había sido Raíz de 2. raíz de 2. Listo. Esa es nuestra respuesta correcta. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Aquí es más conceptual. No es, no es tan largo el ejercicio, pero si nosotros no sabemos qué es un vector unitario o qué es un vector o qué son los vectores perpendiculares, entonces no nos vamos a poder dar cuenta de cómo resolver este tipo de problemas. Y esto, como les digo, igual es un clásico. He visto en varios exámenes que les preguntan. ¿Ok? Ahora, les pregunto nuevamente. ¿Qué pasaría si en vez de decirme vectores perpendiculares me dijeran vectores ortogonales? ¿Sería lo mismo o tendría que hacer otro tipo de operaciones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será lo mismo? ¿O tengo que resolverlo de otra forma? ¿Qué dicen, chicos? La pregunta dice, el módulo de la suma de dos vectores unitarios ortogonales ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué dicen? Es lo mismo. Es lo mismo, muy bien. No nos olvidemos eso, ¿ya? Si les dicen vectores perpendiculares, es lo mismo que decir ortogonales. ¿Qué significan ambos? Que tienen que tener un ángulo de 90 grados. Eso es importante, ¿ya? Listo. Vamos a hacer otra pregunta. Igual. Esta pregunta es del año pasado y bueno, tal vez es importante también que lo realicemos porque está en la forma que nosotros hemos ido resolviendo los anteriores ejercicios. Dice la pregunta, determine el módulo, de la resultante del sistema de vectores
del sistema de vectores mostrados en la figura. Mostrados en la figura. 2 puntos. Y nos da un gráfico. Ahí nos da un gráfico de esta manera. Y acá nos pone unos puntitos. Más o menos de esta forma. Acá nos da un vector. Esto nos dice que vale 2 unidades. Esto vale 3 unidades. Acá nos dibuja otro vector. Este se llama vector D. Este se llama vector C. Acá tenemos un vector A. Acá tenemos otro vector que se llama B. Acá dice que vale 4 unidades. Esos son los datos que nos da. Las opciones que nos da como respuesta son las siguientes. Inciso A, 15 unidades. Inciso B, 10 unidades. Inciso C, 1 unidad. Inciso D, 20 unidades. Inciso E, ninguno. Listo. Eso es lo que nos da para resolver. Del punto en el que terminan los 2 unidades, entonces de ahí para adelante es 4 unidades, ¿no? Y nos da solamente esa información, no nos da más. A ver, intentaremos realizar este ejercicio y veremos cómo nos va. A ver, les doy... no, ya nos va a tocar la hora, entonces lo resolveremos nomás, ¿sí? Porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Sí, mejor. Ya, listo. Entonces vamos a ver, vamos a graficar nuevamente, ¿sí? Acá es un poco diferente de los otros ejercicios que hemos realizado, pero me parece bastante interesante para que nosotros podamos resolver ese tipo de problemas y tengamos un poquito más de análisis, ¿no? Acá lo vamos a dibujar nuevamente. Sí, vamos a hacerlo el gráfico. Según podamos acá. Listo. Vamos a dibujar nuevamente ya. Esto ya les había indicado. 4 unidades, 2 unidades, 3 unidades. Esto es D. Esto es B. Aquí nos falta el vector A. Este es el vector A. Y este es el vector C. ¿Sí? Entonces, para resolver este ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que encontrar las componentes tanto en X como en Y. Entonces vamos a poner Rx es igual a la componente AX más BX más CX más DX, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Y vamos a empezar a encontrar cada uno de los componentes. Acá mismo le vamos a hacer una pequeña corrección y vamos a empezar a ver cuáles son los signos de nuestros vectores. Esto con el fin de optimizar un poquito más la parte del ejercicio, ¿no? Entonces, A se está dirigiendo hacia abajo, pero no tiene componente en X. Por lo tanto, acá automáticamente lo voy a poner en 0. ¿Por qué? Porque no tiene componente en X. B, ¿qué sucede con B? ¿Cuál sería la componente en X de B? Esto se resuelve de la siguiente manera. Fíjense, B tiene un ángulo, también tiene componente en X y tiene componente en Y. ¿Cómo me doy cuenta que tiene las dos componentes? Porque tiene un ángulo. Cuando no tienen un ángulo,
los vectores significa que solamente tienen un componente, ya sea en X o ya sea en Y. Si ustedes se fijan, A no tiene ángulo, está en la misma línea. Entonces, como está en la misma línea, ¿sí? Solamente tiene un componente, que es en Y. Ahora, en el caso de el vector B, está dirigido hacia abajo, ¿sí? Y tiene lo que es una componente tanto en X como en Y. Pero acá, ¿cuál sería mi componente en X? Sería todo lo que se encuentra en el eje X, ¿sí? En este caso, mi componente de B en X va a ser simplemente 4. 4, nada más. Entonces yo voy a poner Rx y tengo que empezar a hallar todo lo que son las componentes tanto en X como en Y. En este caso, si nosotros anotamos al valor de B en X, entonces vamos a anotar al valor de, en este caso sería 4 unidades. Luego veremos el signo de C. Perdón, el signo de B es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque está yendo al lado positivo de X. El signo de C también es positivo porque está yendo hacia el lado derecho, es decir, al lado positivo. El signo de D, si ustedes se fijan, es negativo porque estamos yendo en el sentido contrario, es decir, hacia la izquierda. Entonces vamos a poner menos el valor de D. Entonces, para X, para PX, el valor es 4 unidades. ¿Sí? 4 unidades. Para el valor de C, ¿sí? Para el valor de C, ¿cuánto llegaría a ser el valor de C en X? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sería? 6 unidades. Exacto, 6 unidades. Listo. Para el valor de D, ya sabemos que signo negativo, ¿cuánto sería? Acá empieza D y acá termina. ¿Cuánto sería? 2 unidades. 2 unidades, muy bien. Sería solamente 2 unidades. Listo. Entonces, con esta información, nosotros ya podemos hallar el resultante de X. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? 4 más 6 menos 2 es 8 unidades. eso, muy bien, 8 unidades. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para Y. RY. Igual, identificamos AY. En este caso, AY llegaría a ser negativo. Si ustedes se fijan, es negativo. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Menos AY. Para B, ¿sería positivo o negativo el signo de Y? ¿Cómo sería el signo para BY? Vamos, chicos. Los signos nada más. Está hacia abajo. Entonces el signo es Negativo. negativo. Muy bien. Eso tenemos que darnos cuenta. Para C, signo positivo o negativo en Y. Positivo o negativo, vamos. Está hacia Positivo. arriba. Positivo. Eso. C y Y. Positivo. D, positivo o negativo. Positivo o negativo Y. Negativo. D. Eso, muy bien. Listo. RY va a ser igual a el valor de A menos 3 unidades. Valor de B. Todos tienen el mismo tamaño en Y, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner solamente eso. 3 más 3 menos 3. Listo. Entonces vamos a simplificar. ¿Cuánto me sale RY? ¿Cuánto me Menos sale? 3. Menos 6. menos 6. Muy bien. Listo. Entonces ya tenemos la componente en X, tenemos la componente en Y. Ahora simplemente hallamos la resultante. La resultante va a ser igual, no se olviden, raíz cuadrada de Rx elevado al cuadrado más Ry elevado al cuadrado. Resultante final va a ser Rx elevado al cuadrado va a ser 8 elevado al cuadrado más menos 6 elevado al cuadrado.
Esto ya lo podemos resolver inclusive sin calculadora, ¿no es cierto? 8 elevado al cuadrado es 64. 64 más, ¿cuánto es 6 elevado al cuadrado? Es 36. Sumado a esos dos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? Vamos. No necesitan calcular. 100, Muy 100, bien. 100. 100. Raíz cuadrada de 100, ¿cuánto es? Raíz cuadrada 10. de 100. Ah, eso. Listo. Entonces, la resultante había sido 10. Ahí está nuestra respuesta. ¿Qué inciso había sido? Inciso B. B. Muy bien. Listo. Ahí está nuestra respuesta. Ok. Listo. Con esto más ya terminamos por si acaso. ¿Ya? Entonces ya no nos falta mucho. Vamos a resolver lo que denominamos método de resolución por triángulos. Y esto es bastante cortito, no se preocupen. De resolución por triángulos. Por triángulos. ¿Qué sería la ley de senos y ley de cosenos? Entonces, en función a un triángulo, justamente, un triángulo cualquiera, escaleno, le vamos a llamar, podemos hallar todo lo que es referente a este método. Entonces, ¿cómo hacemos para no tener que memorizarnos las fórmulas? Vamos a llamar este A, a este B y este C. Entonces, para lo que es la ley de cosenos, utilizamos las siguientes relaciones. Es decir, para A, decimos que A elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos B elevado al cuadrado más C elevado al cuadrado menos 2 veces B por C multiplicado por el coseno del ángulo opuesto. En el caso de A, su ángulo opuesto sería alfa. ¿Por qué alfa? Porque si se fijan es el único ángulo que no toca a el valor de A, ¿no? Entonces siempre vamos a buscar el ángulo opuesto. Si nosotros quisiéramos encontrar B, lo propio, A elevado al cuadrado más C elevado al cuadrado, en este caso menos 2 veces AC multiplicado por coseno de su ángulo opuesto, que en este caso sería beta. Para C elevado al cuadrado es igual a elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado menos 2 veces AB multiplicado por coseno de tita. Listo, esa es la ley de cosenos. Entonces nosotros podemos hallar en función a lo que es estas fórmulas cualquier valor de uno de los lados del triángulo. Luego tenemos lo que se llama ley de senos. Ley de senos. Acá simplemente hacemos una igualdad, ¿sí? Entre los tres lados. Decimos que el equivalente de los lados A, B y C es el mismo que el seno de sus ángulos opuestos. Seno de alfa, seno de beta y seno de tita. Ahora, en este caso, como tenemos tres igualdades, basta con que utilicemos dos de las tres igualdades, entonces podemos encontrar un resultado, ¿sí? Entonces, no importa cuál sea la igualdad que nosotros vayamos a utilizar, entonces solamente necesitamos dos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven las tres igualdades, no piensen que las tres tenemos que utilizar, no. Simplemente basta con utilizar dos de las tres igualdades en caso de tener algún ejercicio o algún problema relacionado con lo que es la ley de senos. Ya, entonces vamos a hallar lo que es un ejercicio relacionado con lo que es la ley de cosenos. Ya, muy bien.
Vamos a decir, sabiendo que los módulos de dos vectores son 7 y 9 unidades. Y el ángulo entre ambos es de 60 grados. Hallar el módulo del tercer vector. O vector resultante. A ver, vamos a poner o módulo para que no haya confusión. O módulo del vector resultante. Ya. Listo. Entonces, acá también un truquito que les puedo indicar es lo siguiente. También hay una fórmula que nos permite hallar de forma directa, en algunos casos, el valor de los vectores. Esto es importante en caso de que no nos den una respuesta directa o tengamos que hacer un procedimiento un poquito más largo. Pero también tenemos lo que denominamos fórmula. ¿Ya? Entonces, fórmula le vamos a poner. La fórmula. Si queremos encontrar la resultante, si tenemos el dato de dos vectores y el ángulo que se encuentra con ellos, entonces va a ser igual a la raíz cuadrada del valor del primer vector, A le vamos a denominar, más el valor del segundo vector, B le vamos a denominar, más 2 veces A por B, por el coseno del ángulo que se encuentra en ambos. ¿Sí? Y es también una forma fácil de que nosotros podamos hallar el vector resultante. ¿Sí? Esta es la fórmula. Y esa fórmula igual se la utiliza bastante. Y eso también nos ayuda a simplificar algunos cálculos. Entonces vamos a realizar lo siguiente. En este caso, si ustedes se fijan, tenemos dos vectores. Tenemos B y tenemos también el ángulo que corresponde. Entonces, para aquello, nosotros, una forma fácil de hallar es utilizando la fórmula de forma directa. Vamos a decir el valor del vector A, el valor del vector, el módulo del vector B, más el doble del primero por el segundo, multiplicado por el coseno del ángulo entre ambos. ¿Listo? Entonces, R va a ser igual a 7 elevado al cuadrado más 9 elevado al cuadrado más 2 multiplicado por, en este caso sería 7 por 9 por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? Es 60. 60. Sí. 60. 60 grados. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería mi vector resultante o mi módulo de vector resultante en ese caso? A ver, hallaremos, ¿sí? Y con eso ya vamos a terminar. No se olviden colocar los paréntesis antes y después de terminar las operaciones. ¿Les sale 13.89?
¿Alguien sacó ese dato? ¿O cuánto les sale para corroborar? Sí, a mí me sale 13.89. Ok, perfecto. Listo. Ese es entonces el resultado. ¿Ya? Ok, chicos. Entonces quedaríamos hasta acá. ¿Ya? Entonces, antes de ingresar a su clase, seguramente van a tener unos 5 minutitos. Y bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase. Lo voy a dejar grabado igual que el anterior. Ya no se preocupen. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Ya. Hasta luego. Chao, chao.